En el presente video me propongo explicar el principio del placer, el principio de realidad y el principio del nirvana del psicoanálisis de Freud, acudiendo asimismo a esa articulación entre materialismo histórico y psicoanálisis que hace Marcuse, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, en su obra Eros y Civilización, para mostrar cómo el principio de realidad tiene una expresión histórica condicionada por las instituciones de dominación y por la materialidad de la producción que caracterizan la organización social, política y económica de una sociedad en un momento dado de la historia, explicando asimismo que el principio de realidad debe verse desde la filogénesis y la ontogénesis, es decir, en lo filogenético el principio de realidad se interpreta como una herencia arcaica de la represión de la horda original, y en la ontogénesis el principio de realidad surge en la primera infancia como resultado del complejo de Edipo, distinguiendo entre lo que Marcuse en Eros y Civilización llama represión excedente, que está condicionada por las instituciones de dominación particulares a una sociedad con un modo de producción particular, y la represión básica, que es una herencia de la horda original, culminando con la explicación del principio del nirvana como ese anhelo que implica la regresión a la muerte, a la inexistencia, a la quietud de la nada, como gratificación absoluta porque implica el fin de toda tensión, y en ese ámbito de la regresión de la muerte como un anhelo que busca el equilibrio de la inexistencia anterior a la vida, denotar el origen metapsicológico común entre el principio del nirvana y el principio del placer. La teoría de los instintos o de las pulsiones en Freud pasa por tres etapas importantes. En la primera etapa se formula el antagonismo entre las pulsiones libidinales y los instintos de autoconservación. Luego, en 1914, Freud pasa a estudiar el narcisismo y finalmente termina desarrollando en la tercera etapa de su teoría de las pulsiones el antagonismo entre la pulsión eros y la pulsión tánatos. Inicialmente, la noción de sexualidad en Freud se limitaba a lo libidinal, pero con el concepto de eros, la sexualidad viene a significar el conjunto de pulsiones y deseos que buscan cultivar la vida en el sentido nietzscheano de aquellos instintos que hacen crecer, que desarrollan la vida. El principio del placer, por lo tanto, que se rige por los objetos del deseo, permite el desarrollo de la vida. Pero el principio del placer, si se dejara desarrollarse indiscriminadamente, sería tan destructivo como la pulsión de tánatos. Por eso, cuando el principio del placer es truncado en su desarrollo por la imposición de leyes, códigos culturales, costumbres que limitan la acción del individuo en el marco de la vida en comunidad, ese principio del placer termina siendo relegado a la dimensión del id, que significa el ello o el inconsciente, por la imposición del principio de realidad. En la dimensión filogenética, el principio de realidad es la herencia arcaica de la represión original en la horda original, y en lo ontogénico, el principio de realidad se impone como una represión básica que implica la prohibición del incesto y por lo tanto la prohibición del objeto del deseo original descrito en el complejo de Edipo, y asimismo una represión excedente que implica una expresión histórica del principio de realidad que depende de las características económicas, políticas y sociales de una comunidad en una época dada, y esta dimensión de la represión excedente es la que elabora Marcuse articulando el materialismo histórico con el psicoanálisis. La imposición del principio de realidad para truncar el principio del placer hace que se consolide en la teoría de la personalidad de Freud la estructura psíquica del superyo o el superego. El superego es consolidado tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. En lo filogenético, que hace referencia a la especie, el superego alberga la represión de los instintos y pulsiones de la horda original, mientras que ontogenéticamente la expresión del principio de realidad está condicionado por la represión excedente que se suma a la represión básica que se deriva de lo que Freud denomina la herencia arcaica.
Comenzando por este principio de realidad que se deriva de la herencia arcaica, es necesario remitirse al mito de la horda original, donde Freud imagina que la forma de la familia prehistórica estaba caracterizada por un padre original que monopolizaba el placer y condenaba al clan de hermanos, a sus hijos, a la resignación. Cuando el padre, mediante su poder, monopoliza, según Freud, el placer en la familia, en la comunidad prehistórica, y hace que el clan de hermanos, que sus hijos tengan que resignarse, esa es la primera imposición que trunca el principio del placer, porque el principio del placer busca que los hermanos concreten sus deseos y traten de satisfacer esas pulsiones que sienten hacia los placeres que ahora son monopolizados por el padre que rige la horda original. Esto hace que el clan de hermanos se rebele contra el padre original, y esto debe hacernos pensar en lo recurrente que es el patricidio en la mitología griega. En la teogonía de Hesíodo, Cronos derroca a Urano, Zeus termina quitándole el trono a Cronos, Edipo asesina a su padre Layo. Podría pensarse que la recurrencia del patricidio tiene sus fundamentos incluso más atrás de la mitología griega, en alguna dinámica de las comunidades prehistóricas. Sin embargo, esta tesis de Freud debe tomarse de forma muy crítica y escéptica, porque la información arqueológica, antropológica que se tiene hoy en día sobre la forma de vida de las comunidades prehistóricas no puede reducirse únicamente a la dinámica de dominación que propone Freud hipotéticamente en la horda original, que es más próximo a un mito que a un acontecimiento histórico. No se puede demostrar que realmente hubo esa dinámica en las primeras comunidades, aunque es una suposición probable y tiene algunos elementos que nos permiten entender, al menos en cuanto a la historia de las ideas, esa noción de la herencia arcaica, porque el padre que monopolizaba el placer en la horda original es destronado por el clan de hermanos, y el clan de hermanos fundan instituciones que van a reprimir el principio del placer, pero marcan el origen de la civilización, porque el padre reprimía el principio del placer mediante la violencia. Luego, el principio de realidad, cuando se expresaba en la horda original, se expresaba de forma violenta. Era el poder físico el que monopolizaba el placer y condenaba al clan de hermanos a la resignación. La resignación se imponía por virtud de la fuerza, pero cuando el clan de hermanos le quita el poder al padre original, surgen las instituciones que mediante la razón, entre comillas, imponen la resignación y truncan el desarrollo del principio del placer. Ese sentimiento de culpa, la necesidad de castigo, asimismo el remordimiento de las pulsiones que son condenadas al id, al inconsciente, por el superego, tendrían una primera consolidación en la herencia de ese principio de realidad que se impone luego de que el clan de hermanos le quita el poder al padre. Esas primeras instituciones de dominación que crea el clan de hermanos va a formar un superego que es anterior incluso al propio individuo y que se hereda, lo que Freud denomina la herencia arcaica. Hay un sentimiento de culpa, y eso es algo que Otto Rank denomina como un sentimiento de culpa inherente a la especie, que marca lo filogenético y es anterior a los desarrollos individuales de la personalidad. Luego, con el complejo de Edipo, recordando la trama de la legendaria tragedia del dramaturgo Sófocles, donde Edipo está predestinado a asesinar a su padre Layo y a esposar a su madre Yocasta. Luego de que resuelve el acertijo de la Esfinge y se vuelve rey de Tebas, esposa a Yocasta. La verdadera tragedia de esta obra inmortal es que Edipo está sometido a los engranajes del destino, a las moiras en la mitología griega, que rigen incluso la existencia de los dioses. Pero a Freud le va a interesar el elemento del incesto que comete Edipo cuando esposa a Yocasta y se vuelve rey de Tebas, por lo que el complejo de Edipo implica la imposición de un principio de realidad
que ya no es el principio de realidad heredado de la horda original cuando el clan de hermanos asume el poder, sino que es un principio de realidad condicionado por una represión excedente. La represión básica podría entenderse como aquello que se hereda filogenéticamente, pero la represión excedente ya depende de las relaciones sociales de producción, del desarrollo de las fuerzas productivas, de la organización política y social de la sociedad en la que se nace. De manera que según el modo de producción feudal y las relaciones políticas y sociales que imperaban en la Europa latina, heredera del Imperio Romano de Occidente, la represión excedente, es decir, esa represión que se suma a la represión básica heredada del clan de hermanos cuando asume poder en la horda original, tiene una expresión distinta a la represión excedente, a la represión de los impulsos que se configura con el modo de producción capitalista. Marcuse analiza cómo el trabajo enajenado tiene un impacto en las energías pulsionales, libidinales, del eros, también no solo la institución del trabajo enajenado, donde el obrero ni siquiera puede influenciar lo que produce no le pertenece al obrero, sino también las estructuras políticas burguesas que imponen la pulsión Tánatos. Tánatos es el dios de la muerte en la mitología griega, mediante una agresión condicionada en el contexto de las guerras. Estos usos de las pulsiones que se ven directamente afectadas por las instituciones de dominación, por las relaciones sociales de producción, por el desarrollo de las fuerzas productivas, por la infraestructura económica y por el edificio político que se levanta sobre esa infraestructura económica, constituyen la expresión particular a la sociedad en la que se nace del principio de realidad. El principio de realidad se caracteriza siempre por reprimir el principio del placer. El principio del placer busca la satisfacción de deseos, mientras que el principio de realidad impone una serie de prohibiciones que conducen a la resignación, a abandonar esos deseos que inconscientemente se quieren concretar. Y estos deseos son condenados al tártaro del id, del ello, precisamente porque el principio de realidad termina formando una estructura psíquica que es el superyo. Incluso cuando el individuo madura, inconscientemente ese superyo ejerce una culpa que trata de provocar una regresión del sujeto a esos momentos en la infancia donde entró en contacto con el principio de realidad condicionado por su entorno social e histórico. También puede pensarse que hay un superyo en el inconsciente que busca una regresión del yo, de la conciencia, en latín ego, a esa condición de resignación que es heredada filogenéticamente, una regresión a la herencia arcaica, a la situación de la horda original. Para finalizar, quiero explicar brevemente el principio del nirvana. Si se mira la teoría de los instintos de las pulsiones de Freud, una característica es el antagonismo dualista, primero entre las pulsiones libidinales y los instintos de autoconservación, y luego el enfrentamiento entre la pulsión eros y la pulsión tánatos, el conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad. Sin embargo, con el principio del nirvana, Freud va a sugerir que hay un origen metapsicológico común para la pulsión eros y para la pulsión tánatos, proponiendo que hay una tendencia a anhelar el estado anterior a la vida, la inexistencia, la nada de la muerte, como forma absoluta de gratificación. ¿Qué significa esto? La gratificación, que es el objetivo final del principio del placer, la satisfacción de los deseos, implica el fin de la tensión y del sufrimiento, pero como indica Schopenhauer en estudios sobre el pesimismo, el ser humano se debate entre dos polos, el aburrimiento y el deseo, de manera que las pocas veces que se logra satisfacer un deseo, el principio de realidad no puede alcanzar la plenitud de la satisfacción por mucho tiempo, porque o bien pasa que cuando se ha deseado algo durante mucho tiempo y finalmente se consigue, surge la desilusión de ver que aquello que durante mucho tiempo se había deseado, cuando se consigue, no genera ningún tipo de satisfacción ni plenitud, o al menos no genera la satisfacción con la que uno fantaseaba cuando deseaba concretar ese objeto del deseo en particular.
o bien surge un nuevo deseo y comienza otra vez el ciclo de tratar de concretar ese objeto del deseo, de manera que nunca se puede alcanzar la plenitud de la satisfacción del deseo. Sin embargo, la muerte, al implicar el fin del sufrimiento, el fin del deseo, el fin de la conciencia, supone un equilibrio, y Freud va a proponer que hay una tendencia a buscar una regresión a la muerte, porque la muerte implicaría la gratificación absoluta, que es lo que persigue ciegamente el principio del placer. De manera que, si bien Eros y Tánatos se enfrentan, hay un antagonismo entre Eros y Tánatos, metapsicológicamente tienen el mismo fin, en el sentido en el que el principio del nirvana supone el anhelo para volver a ese estado anterior a la vida donde no hay sufrimiento, donde no hay deseo, y el principio del placer fundamentalmente busca la gratificación que implica el fin de toda tensión y sufrimiento. Es una de las hipótesis más interesantes de Freud, intentar tomar ese concepto de la iluminación budista que rompe el ciclo de reencarnaciones que se denomina samsara y permite que el iluminado pierda su individualidad, pierda su subjetividad y se funda con el todo. Al fundirse con el todo, que implicaría la inexistencia, los budistas explican la iluminación como lograr romper las cadenas del deseo y del sufrimiento, perdiendo la subjetividad, volviéndose uno con el todo. Luego, si el principio del placer busca la gratificación de los deseos e impulsos que cultivan el desarrollo de la vida, todo lo erótico, toda la sexualidad en un sentido mucho más amplio que la mera gratificación de lo libidinal, el principio del nirvana, que es la regresión a la muerte, tendría el mismo objetivo metapsicológico o la misma finalidad común que el principio del placer.